Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en esta maravillosa semana. Inicio de mes. Bueno, 2 de mayo al 8 de mayo. ¿Cómo está el clima astrológico? Primero vamos a darle gracias al mes de abril. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos quitó el mes de abril? Vamos a agradecer. Agradecer abre canales de abundancia. Lo bueno y lo no bueno, Porque las cosas lindas que nos pasan o las no lindas, hay que agradecerlas porque muchas veces de lo más negativo es donde uno aprende. Es una semana muy interesante. Desde ya les quiero avisar que el próximo 15 de mayo tendremos un eclipse lunar en el signo de Escorpión a las 11 de la noche con 11 minutos. Va a ser una semana bastante intensa, cargada de muchísima energía. Desde ya quiero que lo sepan porque ya se puede sentir un poco su energía. Esta semana, el día 2, tenemos el cambio de Venus al signo de Aries. Esto quiere decir que andaremos con una pasión por demás desbordada. Venus, amor y dinero, ¿ok? Bien. En el signo de Aries. Aries es la fuerza, el poderío, la energía. Vamos a enfocarnos y a canalizar la energía porque Aries, como es un signo pionero y su planeta es Marte, nos puede convertir en un poquito celosos o agresivos o bravitos. Vamos a canalizar a un Venus en Aries para hacer que las cosas sucedan. También continuamos con el Stellium en Piscis. Ya está por salir el Stellium en Piscis el próximo 10 de mayo. Esta semana tenemos a Marte, Neptuno y Júpiter todavía en Piscis. Todavía traemos a Júpiter en Piscis. El próximo 10 de mayo, Júpiter pasa al signo de Aries. Así que tenemos semana con energía de Venus en Aries. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar enfocando nuestras energías. Es semana de luna nueva que termina el fin de semana con luna creciente. Ok. ¿Qué es luna nueva? Mis intenciones. Pues acabamos de vivir el eclipse maravilloso el 30 de abril. Un eclipse que es energía pura porque son la energía de 3 lunas nuevas. Todavía se siente la energía. Si quieres todavía hacer tus intenciones, tus visualizaciones, tus decretos, es un buen momento para hacerlo. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Venus en Aries te está abriendo las puertas, porque te está invitando a que todo aquello que tú pudiste haber decretado o visualizado hace 6 meses o hace un año, empieces a ver grandes resultados. Este Venus en Aries y esta próxima semana que vamos a tener Júpiter en tu signo por un tiempecito, te está dando la oportunidad desde ya de abrir la puerta y de hacer muchos de tus sueños realidad. No dije algunos, muchos. Traes muchas cosas en el tintero, pero no las platiques. Eso es muy importante. Todos los Aries, sugerencia es no platicar los planes que traen, porque les gusta contárselo a todo mundo. Es una muy buena semana para ti, Aries, si vas a hacer compras, ventas, negociaciones. Y además, pues si ustedes tienen que hacer todos, alguna compra, venta o negociación, lo que sea, por favor, entra Mercurio retrógrado el próximo 10 de mayo. Así que tenemos esta semana para firmas, contratos, acuerdos y negociaciones. Como yo veo en tu carta, Aries, que vas a firmar algo esta semana, hazlo para que todo fluya en armonía, pero como quiera saca la lupa para que veas las letras chiquitas. Para los Tauro, de un momento a otro, en el transcurso de esta semana, especialmente el día 5 o 6, vas a estar en una junta, evento o reunión sumamente importante que conviene a tu futuro a corto plazo. Me refiero a dentro de 10, 15 días aproximadamente. Todas las negociaciones que tú logres cerrar esta semana van a darte grandísimos resultados. Por favor, no dudes de tus posibilidades.
Levanta el ánimo, pon una sonrisota en los labios. Venus en Aries, Venus es tu planeta. Venus en Aries te da mucha fortaleza, mucho ánimo, mucha felicidad, y esa felicidad se está proyectando. Pero no permitas que nadie te haga dudar de tus ideales o de tus planes. Los Géminis están en un momento sumamente importante. Venus en Aries les ayuda tremendamente. Aries es muy compatible con Géminis, y al estar el planeta Venus en el signo de Aries, desde ya los canales de abundancia se están abriendo frente a ti, no solamente en lo profesional, laboral o económico, especialmente en la alegría, en la felicidad, en la paz, en la armonía, porque has estado cerrando ciclos. Cada que cierras ciclos, mi querido Géminis, los caminos se van abriendo. En ocasiones cierras ciclos que duelen. Sí pueden doler, pero valen muchísimo la pena. Que no es fácil hacerlo, lo sé, mi querido Géminis, pero lo que has estado haciendo es maravilloso. Todo lo que va a pasar esta semana vale muchísimo la pena porque te va a dar grandísimos resultados desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre. Muchas cosas que hagas esta semana te va a fructificar los próximos meses. Para los Cáncer, hay una atracción, una química, un magnetismo maravilloso. Estás muy relajado, muy sereno, muy en paz. Después de pasar por 2, 3 pruebas superadas, de subir escalera y caerte 2, 3 peldaños, te volviste a enganchar y volviste a subir. Son los retos de la vida, ¿verdad, mi querido Cáncer? Esta semana recibe, pero con mucha alegría y felicidad, reconocimientos, recompensas, aplausos, cosas nuevas que llegan a tu vida. Es una super semana, luna nueva con luna creciente, que te va a dar la oportunidad de poder, por favor, poner las cartas sobre la mesa, no solamente en tu ambiente profesional, social, laboral, en el hogar, mi querido Cáncer. Sí, hay que poner cartas sobre la mesa porque terminas haciendo lo que otras personas deberían de estar haciendo. Así que o delegamos para que todo fluya y tú produzcas todavía más, o te pones tú a hacer las cosas, pero hay que ponerlas sobre la mesa y hablarlo. Sí lo vas a hacer porque está bien marcada la casa número 4, donde vas a llegar a grandes acuerdos con tus seres amados para que tú sigas produciendo y avanzando. También se marca la oportunidad de continuar con estudios o de iniciar estudios. Para los Leo, toma todo esta semana con mucha calma. De verdad que vale muchísimo la pena. Inhala, exhala, inhala, exhala. No dejes, mi querido Leo, que nada ni nadie te mueva de tu centro. Tienes todas las de ganar. Es una super semana para ti. Venus está en Aries. Le da grandes beneficios a todos, pero especialmente a los fuego. Tú eres fuego. No platiques nada, no le cuentes nada a nadie, no te me enfades. Muérdete la punta de la lengua cuando te quieras enfadar porque te vas a desgastar en cosas que no tienen la menor importancia. No des explicaciones en ningún aspecto, en ningún lado. Es una semana de enfocarte en lo que tú quieres, de enfocar tu energía y utilizar tu energía para cada día producir más con tus capacidades, tus relaciones, tus talentos. Piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Habla, por favor, lo necesario, lo justo, correcto y conveniente. ¿Quieres café? No, gracias. No digas. ¿Quieres café? No, gracias, porque ya son las 5 de la tarde y si tomo café después de las 5 de la tarde. Nadie te preguntó nada más. ¿Para qué quiero esto? Para que sea bien claro lo que tú deseas y no te desgastes energéticamente, porque es una semana de buena fortuna, de abundancia y de prosperidad en lo físico, mental y espiritual. Los Virgo, vamos a trabajar en esta semana ¿con qué? Con la liberación del pasado, a sanar tus heriditas, mi amor. Libérate de ataduras, sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. El pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. El momento es el día de hoy. Si tenemos algo que cerrar, de esos eslabones, de aquella cadena que en algún día, algún momento tuviste, pero se rompió,
Sana esas heridas porque esta es una semana que se te abren muchas oportunidades, se te abren horizontes nuevos, canales nuevos. No es tiempo de pensar, mi querido Virgo, es tiempo de actuar sanando el pasado. Si vas a hacer compras, ventas, negociaciones, hazlo esta semana, ya que la próxima semana, día 10 de mayo, va a estar ya Mercurio retrógrado. Ahorita traemos la presombra, no pasa nada, pero es importante porque se ve firmas de contratos, se ven cuestiones crediticias, se ve muy clarita la casa del dinero trabajando por ahí y las cuestiones de contratos y cuestiones de bienes inmuebles, bienes raíces, y eso está muy marcadito. Para mis queridos Libra, enamorados, muy felices, muy contentos, fluyendo en una armonía perfecta, de esas semanas lindas que te sientes muy pleno, muy contento, muy realizado, porque has estado cerrando y abriendo ciclos y abriéndote a la abundancia que el universo rico tiene para ti, sintiéndote, por supuesto, merecedor. Este Venus en Aries, por supuesto, te está dando exactamente en la atracción, en la química, en el magnetismo, en el amor, en las asociaciones, en las cuestiones laborales. Es importante que enfoques la energía, la canalices para que evites celos de cualquier tipo. Los celos no son necesariamente para los amores, por decirte, sino celos en ocasiones de porque otro sí está haciendo y yo no lo estoy haciendo. Eso es, tú no lo puedes tener para nada, Libra. Tú naciste amor y eres amor. Venus, tu planeta, está en Aries. Eso es buenísimo para ti, porque Aries con Libra es sumamente compatible. ¿Qué estás esperando para hacer que las cosas sucedan? Así que empuja la puerta y hacer que las cosas pasen, porque pasan si tú quieres que sucedan. Y sí, así es sencillo. Para ti, mi querido Escorpión, mira, es una semana de muchos colores. Es una semana donde vas a aprender mucho y se aprende de todo un poco. Dicen por ahí que en ocasiones perder es ganar y vale la pena. Pensamos que perdimos una relación o perdimos un trabajo o perdimos una amistad. No se pierde nada, mi amor, se gana, definitivamente. Acuérdate que tú eres intuitivo, perceptivo y tienes una magia interior espectacular y olfateas la negatividad a tu alrededor o la traición. Eso es lo que va a pasar, no pasa absolutamente nada, perder es ganar. Va a haber personas que te va a doler, que te traicionaron, pero pues qué, así pasa. Son amistades que te utilizaron y eso no te va a causar gracia, pero no pasa nada. Esos son el día 3. Vas a sentir como que una pequeña efervescencia, pero no, hasta ahí. Es una super semana. Esos proyectos hermosos que tú pensaste, imaginaste, visualizaste y estuviste encima de ellos octubre, noviembre y diciembre. Bueno, los resultados empiezan a partir de esta semana, dándote grandes cambios en tu vida personal, en tu status quo y en tu vida económica. Semana también de planificar viajes para los próximos meses y cambios o remodelaciones dentro de tu hogar. Sagitario está en una época por demás fenomenal. Eres fuego, Sagitario, y eres Júpiter. Júpiter ahorita está en Piscis. La próxima semana va a pasar a Aries. Ahorita tenemos Venus en Aries. Y tú, fuegazo. Ok. ¿Qué tenemos que hacer los Sagitario? Lo siguiente. Todo aquello que estaba guardado en el baúl de los recuerdos, en el tintero, después lo hago, lo voy a poner en acción desde ya. A lo mejor no va a irse con la rapidez que yo quiero porque ahí viene Mercurio retrógrado. Está perfecto. Pero es el momento de que voy a hacer la llamada, voy a mandar voy a tocar la puerta, voy a mandar ese correo, lo que sea, comunícate esta semana y dale continuidad a tus planes y proyectos, porque todo aquello que le des inicio o continuidad en esta semana te va a dar grandísimos resultados, no solamente a ti, sino a los que están a tu alrededor, tus seres amados, tus compañeros, toda la gente que está contigo. Estás en un momento de un tránsito muy favorable en vida profesional, económica y laboral. Donde debes de trabajar muchísimo son en tus emociones. ¿Con qué me quedo? ¿Con qué no me quedo? ¿Qué abro? ¿Qué cierro? Son los cambios que trae en la mira los Sagitarios. Para los Capricornio,
Es una semana muy fiestera de reuniones, juntas, eventos, de pláticas, de amistades, de reencontrarte con amistades de tu pasado que te van a llenar el alma de alegría y de felicidad. Las buenas carcajadas con los amigos siempre valen la pena, mi querido Capricornio. Sigues con la idea de comprar o de vender algo que tiene que ver con bienes raíces, pero especialmente es en cuestión de campo, de naturaleza, o haces un cambio dentro de tu casa llenándola de plantas, de flores, algo, tiene que ver mucho la naturaleza, puede ser una compra, puede ser una venta, la oportunidad, pero buenísima si traes en mente iniciar algo por tu propia cuenta. Estos días son fenomenales, especialmente el 4 y el 7 son días muy, pero muy buenos con 5 estrellas. El reencuentro sentimental está frente a ti. El arreglar las cuestiones amorosas y sentimentales está definitivamente en ti. Y eso va a ayudarte mucho y te va a dar mucha paz a tu corazoncito. Para los Acuario, ¿hay una rebeldía natural? Bueno, pues ustedes son Urano. Los Urano, ese es un planeta, pues son rebeldes, ¿verdad? Pero rebeldes lindos, rebeldes amorosos, rebeldes positivos. Esta semana es de rebeldía maravillosa, triunfadora y exitosa. Vas a poner las cartas sobre la mesa en donde sea. Puede ser en tu casa, con tus amigos, en tu trabajo, en la escuela, donde sea. Está muy marcado donde vas a pintar la raya. Vas a decir, hasta aquí, este ciclo se cierra, este ciclo se abre, tú sí te quedas, tú no te quedas, porque empezaste a trabajar mucho con tu yo, con tu ser, con tu interno, y eso es mágico. Porque cuando empezamos a amarnos, a valorarnos y a respetarnos, no permitimos muchas cosas. Y aparte, como siempre les digo, los planetas me encantan porque si no hacemos cosas, de repente nos empujan, nos guste o no. Venus en Aries hace un aspecto sensacional para ti, mi querido Acuario, en tu vida personal, sentimental y especialmente la laboral. Y para mis Piscis, todo lo que esté pasando por tu mente se va a hacer realidad. Recuerda que el stellium está en Marte, Neptuno y Júpiter. Venus en Aries. Estamos ya sintiendo la energía del próximo eclipse lunar en Escorpión, ¿ok? Tú eres agua. Aprovecha todas esas energías sigue haciendo cosas nuevas, echa a volar tu imaginación, aviéntate tu lluvia de ideas. Habla con tus seres amados y tienes que llegar a algún acuerdo para que haya paz y armonía. Está muy marcada la casa de las posesiones, las compras, las cuestiones de bienes raíces, una compra, una venta, una negociación, algo de papeleos bancarios, herencias, muchas cuestiones que tienen que ver contigo, mi querido Piscis, de firmas importantes. Y esta semana sí que vas a firmar varias cosas que te van a incrementar tus ingresos, pero aparte te van a dar mucha tranquilidad. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por cada día hacer de este canal uno de sus predilectos. Gracias a todas las personas que están acompañándonos en nuestra página misadamohamed.com, que está hecha con muchas ganas, con mucho amor, está hermosa y espérate lo que viene. Siempre hay que estar muy pendientes de misadamohamed.com porque va a haber muchísimas sorpresas. Y también te invitamos a nuestras redes sociales, Misada Mohamed, también TikTok. Gracias por las réplicas que hacen de mis frases. Me llenan de alegría, de verdad. Son lo máximo. Que tengan lo mejor de lo mejor en su vida, hoy, mañana y siempre. Ámate mucho. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.